están? 21 en punto. Arrancamos Cara o Cruz por Unicanal, 22 grados. Veo bien la temperatura en Asunción. Como cada domingo estamos en vivo y en directo. Clary Arias, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Una semana vamos a arrancar aparentemente con la fuerza a través de las movilizaciones Veremos. de los campesinos. ¿Por qué decís veremos? Veremos. Yo creo que esto se va a desinflar. Le escuchaba a Luis Aguayo mencionar que van a llegar más gente para mañana. Te referís, creo, a la posición de la Policía Nacional, haciendo referencia a que van a actuar. Pero, primero, las advertencias no caben en nuestra forma de vivir. Creo que las constituciones y las leyes están establecidas en las reglas de juego. Si la policía no actuó desde aquel primer martes de movilizaciones, cuando comenzaron a bloquear ciertas calles, ¿de qué sirve advertir ahora? Me parece que las responsabilidades son individuales y cualquier ciudadano que bloquee violentamente el paso de otro ciudadano paraguayo está cometiendo un delito. Lo sufrieron muchos los ciudadanos de Asunción. A veces se minimiza esto frente a las necesidades del sector rural que está protestando precisamente. Pero todos tenemos necesidades, obligaciones, horarios de trabajo, etcétera, etcétera. Si la policía advierte ahora, me parece que, digamos, está fuera de tiempo. La policía no tiene que advertir, Jorge Alberto. La policía tiene que actuar. ¿Me explico? Tenés la Constitución, tenés las leyes, pero esta es una policía degradada, esta es una policía con una carga de corrupción tan grande que ni siquiera se anima a hacer cumplir las leyes. Pero hay una cuestión de fondo muy profunda y de eso vamos a tratar hoy con nuestros invitados. Es así, vamos a hablar con referentes del sector económico, también con referentes de los gremios de la UGP, de la rural. Está la ingeniera Canese en representación, ella fue asesora del proyecto de ley presentado en Cámara de Senadores. Entre paréntesis, sorprendió el veto del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que las declaraciones que en la semana dieron voceros del oficialismo, mencionando que el presidente Horacio Cartes iba a acompañar. Sin embargo, el viernes a la mañana surgió esto y nos sorprendió a todos, ¿verdad? ¿Me permitís hablar de esto? Sí. Primero, me parece bien que haya un cambio de posiciones sin que el líder del país se queme con antelación. Utiliza un fusible, en este caso lo utilizó a Mangui Aliana para mandar un mensaje, decir, sí, lamentablemente vamos a tener que aprobar esta ley, decía Mangui, digamos, como un mensajero del presidente. Pero las horas transcurren y todo puede cambiar, Jorge. Y me parece que el presidente tomó una decisión en base también a la temperatura en ciertos sectores de la sociedad. No de toda la sociedad, seamos justos en este análisis también. Me parece que ciertos editoriales, la reacción de la gente, sobre todo de las poblaciones urbanas y en específico de Asunción y Gran Asunción, le sirvió al presidente para tomar una determinación. También en las últimas horas escuché, digamos, cierta crítica a los números que ofreció el presidente en su mensaje al país. Creería yo que ese número que propuso el presidente de que esta ley podría costarle miles de millones de dólares al país, tiene que ser analizada con rigurosidad por parte de los técnicos del Estado, pero también de la opinión pública. Que es también lo que se reclama en el fondo, independientemente a hacer una valoración del trasfondo de toda esta historia, es la desprolijidad, dicen los que entienden, en la elaboración y en la redacción de esta ley. Es muy amplia, no está como bien limitada quiénes van a ser los beneficiarios y el monto específico de la deuda. Entonces, a partir de allí se hace ese cálculo con estos números que evidentemente nos sorprende porque estamos hablando de muchísimo dinero, ¿verdad? Va a ser un tema apasionante. Vamos a luchar contra el fútbol en esta noche de domingo, una noche muy agradable. Antes quiero decirte qué elegante te veo, ¿eh? Muchas gracias. Es como siempre, como cada domingo, las prendas de Fideli. Muchas gracias a Fideli por el pantalón, la camisa y el saco impecable. Este saco Sport de Fideli, ahí en Saraví, esquina de Las Palmeras. Una recomendación. Gracias a Fideli. Pedí un número más, ya va en deregueto, ya. No, mira quién habla. Ya no se cierra más, ¿eh? Pues estás loco. Bueno, gracias a Luomo. Luomo es para hombres
pero les encanta a las mujeres. Y hablando de mujeres, presentamos a la dama del programa. Mariana Pineda, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, señores. Y presentamos ya nosotros el tema que bien adelantaban los compañeros. Lo que pareció una victoria inicial ante el reclamo de los campesinos mediante la sanción en el Congreso de la ley que establece el subsidio a las deudas vencidas de los labriegos, finalmente tuvo un revés inesperado para muchos con el veto del presidente Horacio Cartes. El Congreso tiene ahora que decidir si rechazar o ratificarse nuevamente sobre la objeción presidencial. El presidente de la República, Horacio Cartes, finalmente vetó este viernes la ley de rehabilitación financiera sancionada esta semana en el Congreso, que establece el subsidio a las deudas impagas de los campesinos. El presidente Cartes explicó que, si bien en un principio tenía pensado promulgar la normativa para evitar crispación social y posibles enfrentamientos violentos, al revisar los análisis económicos del impacto de esta ley, tomó la decisión de rechazar la normativa sancionada por el legislativo. Pero no podemos postergar el bien de todos los paraguayos, privilegiando a unos cuantos, ni usar la necesidad de la gente como instrumento proselitista. Al revisar los análisis económicos del impacto de esta ley, entendí claramente que ponerla en ejecución condenará el futuro económico de nuestro país. Si fuese necesario, prefiero condenar mi futuro político antes que condenar al Paraguay. Con falso populismo, algunos compararon esta ley con el programa Tecoporá y adultos mayores. Pero para que tengan una idea, el costo total de estos dos programas es de 163 millones de dólares. El costo de esta ley puede pasar los 3.200 millones de dólares. La responsabilidad de poner al país por encima de los intereses electorales vuelve al Congreso. Y les pido a todos ustedes que observen la conducta de los representantes del pueblo en los próximos días. La objeción del presidente Cartes volvió al Congreso para su estudio. Para rechazar el veto y promulgar la ley, se necesita mayoría absoluta en ambas cámaras, es decir, 23 votos en senadores y 41 votos en diputados. Ante la decisión del primer mandatario, varios legisladores que votaron a favor del subsidio ya anunciaron que revisarían su postura. En tanto, desde el Frente Guazú adelantaron que trabajarán para conseguir los votos necesarios para el rechazo al veto del Ejecutivo a la ley del subsidio, por lo que se descartaría que el presidente del Senado, Fernando Lugo, convoque este lunes a la sesión extraordinaria para su tratamiento. La decisión del presidente de la República generó el malestar de los labriegos movilizados en la capital. Tras el anuncio del veto, los campesinos regresaron a la Plaza de Armas y anunciaron que prepararán movilizaciones incluso más fuertes y con mayor presencia desde este lunes. Por su parte, representantes de gremios económicos expresaron su acompañamiento a la decisión del Poder Ejecutivo. Beltrán Maqui, titular de FEPRINCO, calificó la decisión de Cartes como un acto de valentía en beneficio de las instituciones, ya que no se dio ante presiones de violencia con la presencia de manifestantes en las calles. Eduardo Felipo, de la UIP, expresó su conformidad con la objeción del presidente y arremetió fuertemente contra los legisladores propulsores de este proyecto. Felipo dijo que es necesaria una solución, pero pedir que se reparta plata indiscriminadamente es una locura. A su vez, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, también celebró la decisión y mencionó que la intención legislativa de condonar las deudas era una ley irresponsable y que no medía el impacto económico. Y la consulta que ya está en este momento en la cuenta @CaroCruzPY es la pregunta del millón. ¿Qué creen ustedes que va a decidir el Congreso? ¿Aceptar el veto o rechazar el veto presidencial? Pueden responder ya a partir desde ahora utilizando la etiqueta COCPY en la cuenta CaroCruzPY. Y nosotros reiteramos hacemos un saludo a toda la audiencia de Radio 1650M que nos acompaña y transmite en directo Caro Cruz desde el inicio. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Es cierto, ¿qué va a pasar esta semana en el Congreso? A juzgar por cómo votaron en Cámara de Senadores, se tendrían los votos para rechazar el veto, pero en diputados aparentemente no pasaría, porque allí se lograron 38 votos para aprobar el proyecto, pero necesitan 41 y aparentemente esos votos no tienen. A ver, vamos a explicarle a la gente. Para rechazar el veto del Poder Ejecutivo se necesita una mayoría de 41 diputados en la Cámara de Diputados, obviamente, y 23 senadores en el Senado. Cuando el presidente de la República veta una ley
propiciada en el Congreso. Esta va a la Cámara de Origen, tengo entendido. Sí. Que es la Cámara de Senadores. Cámara de Senadores, después va a Cámara Revisora, que es diputado. Ok, 23 votos. Aquí hay que decir una cosa. Hay algunos senadores que ya anunciaron vía redes sociales que van a revisar sus posiciones anteriores. Así que yo creo que van a haber cambios. ¿Y sabes qué es lo que está perturbando este proyecto de ley a ambos sectores? Es una sola cuestión. Estamos en las previas a las internas de los partidos políticos. Eso nomás se revisa. Yo creo que hubo mucha reacción, por sobre todo, repito, de la población urbana sobre la cuestión de regalar, entre comillas, dinero. Y esa presión es la que están sintiendo algunos parlamentarios. Y además hay otra cuestión, el desgaste político. Acá hay 3 líderes que están seriamente comprometidos con esto y que pueden costarle mucho electorado urbano. Efraín Alegre en el Partido Liberal Radical Auténtico, seguido de Blas Llano y los llanistas, que también votaron por esta ley. En la disidencia colorada, Mario Abdo Benítez. Recordemos que acá en esta silla estaba Beto Velar diciendo que no le parecía correcto este subsidio. Sin embargo, terminaron varios de AñTT votando por esta ley. Y en un lugar más desventajoso en la oposición, diría yo, por ejemplo, el progresismo con la señora Massi a la cabeza, que ya anunció sorprendentemente, antes de que ocurra algo, que iba a revisar claro, su postura. Iba a revisar, es así. Bueno, vamos a debatir sobre este tema. Le presento a los invitados esta noche, el ingeniero Héctor Cristaldo, Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Para ustedes, para la audiencia y a los panelistas. Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, toda la audiencia. Encantado de estar con ustedes acá a disposición. Y también está la ingeniera Mercedes Carnese. Mercedes, vos fuiste proyectista, asesora del proyecto en realidad, ¿es así? Participé del equipo técnico. Del equipo técnico. Muy buenas noches a todos los oyentes, también a ustedes y a los compañeros de debate. Bueno, ¿falta alguien en esta mesa? Amílcar está viniendo. En camino. En camino. El micro viene. No sé. 38 pasa en la esquina, Rodríguez Francia. Ingeniera Carnese, permítame arrancar con usted sobre, si podemos bajar un poquitito la música que tenemos de fondo. Quiero arrancar de una cuestión que siempre fue muy crítica, repito, de la gente que se pasó debatiendo esto en redes sociales principalmente. Y es la famosa lista. Muchos de los que estuvieron en este programa a lo largo de las últimas 3 semanas minimizaban en la cuestión de la lista, pero pareciera ser una cosa básica, digamos, presentar una lista de posibles beneficiarios de un proyecto de ley tan importante como este, porque estamos hablando de una crisis real en el campo, principalmente a raíz de temas climatológicos. ¿Por qué nunca se presentó esa lista, ingeniera? Bueno, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una ley que habla de el medio pasaje para los estudiantes secundarios, ¿verdad? Plantearle a las organizaciones campesinas que ellos presenten la lista es como decirle a los estudiantes universitarios, ustedes a través de sus centros estudiantes tienen que presentar la lista de los estudiantes que van a ser beneficiarios del boleto estudiantil, ¿verdad? Sin embargo, Resulta se presentan que, esas listas, ingeniera, en el Ministerio de Educación. Pero no son los estudiantes los que presentan. Para eso está un órgano que es el responsable de la educación en el Paraguay, ¿verdad? La autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Educación. En este caso, nosotros tenemos el crédito agrícola de habilitación, sabe cuál es su lista, cuántos morosos hay. El BNF, lo mismo, son 2 instituciones estatales. Y en tercer término está la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, que está obligada por su carta orgánica a hacer la calificación de cartera de créditos, de los riesgos que tiene ese sector, y por lo tanto también tiene que tener conocimiento, y de hecho lo tiene porque hemos visto estadísticas en estos últimos tiempos con todo el debate, de cuáles son los clientes que están en el sector agrícola, de la agricultura familiar, y cuántos están en mora, ¿verdad? Es más, yo quisiera usar hoy en el programa, si cabe la oportunidad, una estadística que puso Amílcar Ferreira sobre cuál es la cartera de créditos de la agricultura en general y el grado de morosidad. O sea, realmente estamos pidiéndole a los campesinos que pasen una lista que es obligación del Estado tener. A ver, claro, pero usted se refiere, digamos, a 2 organismos financieros del Estado. Y también la Superintendencia de Bancos, que está obligada a controlar a los bancos privados. Claro, sí. Pero cuando uno va a solicitar un crédito, en la generalidad, uno va, digamos, con antecedentes crediticios, garantías tal vez, sí. Pero pocos son los créditos que se especifican. No, esto es para la producción de frutilla, de arroz, etc. En la banca privada, le digo.
Y bueno, eso va a dejar afuera a muchos campesinos que probablemente hayan pedido créditos para la producción, pero su calificación fue otra. ¿Por qué? Exacto. Porque a mí me parece que es muy importante que tengamos en cuenta lo que dice la ley, que fue sancionada y que en este momento está vetada por el Poder Ejecutivo. En su artículo 5, si es que pueden ¿Puede acercar leer, la cámara, ingeniera, por favor? ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, para ser beneficiario de la presente ley, el Ministerio de Agricultura y Ganadería verificará que el mismo sea pequeño productor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley y que las deudas contraídas se hayan generado para la inversión productiva. No se reconocerá las deudas que no guarden relación con la inversión productiva, ¿verdad? Entonces, ahí van a quedar afuera muchos Sí. campesinos, Bueno, muchísimos, lo que pero pasa- así dice la ley. Correcto, ingeniera. Efectivamente, ese es el texto de la ley aprobada Así y es. vetada por el Poder Ejecutivo. Pero vuelvo al ejemplo del año pasado, cuando Sí. también hubo un auxilio financiero y el Banco de Fomento detectó miles de campesinos que no calificaban para el salvataje financiero. Y muchos de estos campesinos argumentaban, por ejemplo, de que cayeron en manos de la usura. Etcétera. Sacan una tele, pero no llevan la tele, llevan efectivo y Sí. el usurero hasta se no, este vino a retirar una tele. ¿Me explico? Cosa que Sí. pasó con los maestros, en un ejemplo muy claro hace poco que está en la fiscalía. Y que- Ese es un caso que el Estado tiene que atender de otra forma, porque en la ley así como está no van a estar incluidos, ¿verdad? Es una situación que se da en la realidad de muchos campesinos que van a quedar fuera del beneficio de esta ley si se logra que se levante el veto, ¿verdad? Pero me gustaría que seamos claros en este punto porque se habló mucho en todas estas semanas de que se les va a beneficiar a campesinos que sacaron una moto, un celular, un televisor de plasma y no es así. porque Algún el texto- avivado puede saltar, ¿no? Pero no son los más, los avivados, son los menos. Claro, además el control de esta ley, de acuerdo a nuestra Constitución, también eso es muy importante, el artículo 238, los deberes y atribuciones del presidente en su inciso 3 habla que es la reglamentación de las leyes, ¿verdad? O sea, el Poder Ejecutivo tiene acá la obligación de reglamentar correctamente esta ley y si es que llega a beneficiarse a alguien que sacó un préstamo para el consumo y no para la producción, es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Ellos tienen que tener correctamente calificadas las carteras de crédito tanto en el sector privado a través de la superintendencia como en el Pero el sector público. salvataje no va a llegar a muchos, entonces va a llegar a poca gente. No va a llegar y va a tener que ver el Poder Ejecutivo cómo resolver ese problema o proponer un proyecto de ley nuevo, diferente, que también atienda la situación de los, digamos, que han prestado y han sido estafados. Bueno, a ver, ingeniero Cristaldo, la posición que tienen ustedes, puntualmente el gremio, directamente es contraria a la figura propia del subsidio, directamente. No, del subsidio no, de la condonación sí. De la condonación, sí. Y en particular con este proyecto, ingeniero. Este proyecto no tiene ni pie ni cabeza, es la herramienta equivocada que no va a solucionar el problema real de la gente del campo, es un engañabobo, exactamente es venta de humo, porque ya está empezando a dar señales de que la ley da dos indicadores, 30 hectáreas y 51 millones de deuda más los intereses, entonces se le genera una expectativa a 240.000 productores de menos de 20 hectáreas, porque de 30 no existe luego el indicador. Acá tengo el censo agropecuario, te puedo mostrar, hay 264.000 pequeños productores de menos de 50 hectáreas y hay 240.000 Sí. de menos de 20. 30 no existe estadística. Entonces, primera falacia es tomar un indicador que no hay cómo comprobarlo. ¿Por qué? Porque entre los de 50 hectáreas, el 62%, los que tienen menos de 50 hectáreas, el 62% no tiene título. El Estado en 7 años ya de reforma agraria repartió 3.100.000 hectáreas en los departamentos de la región oriental, de los cuales casi 2 millones de hectáreas no tiene título. Entonces ya se le está mintiendo a la gente al decirle si tiene menos de 30 hectáreas y él no tiene cómo comprobar que tiene menos de 30 hectáreas, porque no tiene título. El 62%, chau. Entonces no es una solución. Esta ley es al que está en el fondo del pozo, darle una pala y te dice, con la pala vas a salir. Lo único que cavar y te va más al fondo. Acá hay que construir la escalera para que salga del fondo del pozo y pueda tener una vida digna. Y esta ley nos lleva a eso. Y lleva a un caos
de expectativa frustrada de la gente una vez más y va a llevar a una conflictividad y solamente se hace poniendo en una dimensión electoral y no en una dimensión nacional el problema real del campesino, porque el problema real del campesino es otro, es mucho más complejo que lo que están planteando con esta ley, que es más de lo mismo. El problema del campesino es un poco más complejo. Si vamos a hablar de desarrollo, ¿Qué dice ahí? Acá te dice, acá está el campesino con su problema. Tiene problemas de saneamiento, problemas de educación, problemas de información, problemas de mercado, problemas de formación, problemas de infraestructura, de formalización, de seguridad, individualismo, problemas para transporte, abastecimiento, ingresos, su principal problema, alimentos, familia, cómo manejar su familia, su salud. Y viene el clima a complicarle la vida, más lo viene productivo que el famoso capital, tierra y trabajo. Y acá la discusión en los últimos 70 años se centró solamente en la tierra. El resto de los problemas, ¿quién se ocupa? Ahora, ingeniero, cuando usted hace referencia... Entonces, con esta ley no soluciona ese proceso. Pero cuando la ingeniera, por ejemplo, dice Mercedes Canese que en la ley se establece las instituciones que tienen que determinar finalmente... ¿Con hay qué 5 herramienta? instituciones ¿Con los qué beneficiarios. herramienta? Si el 30 hectáreas no existe indicador en el censo. 30 hectáreas hay 62% de los 240.000 que no tienen título. Va a venir a decir yo tengo menos de 30 y tener que creer. Porque si no, viene la filosofía de garrote, pupe, o sea, nada. Solamente van Entonces, a entrar los que puedan demostrar que tienen menos y entonces de 30 le hectáreas. estás Los que no engañando puedan a la entrar, gente. demostrar, no van a poder. Esta Hay ley muchas no formas, es el ingeniero, de camino. demostrar. La única Eso forma no nomás. es a través de un censo. De hecho, a través de un censo uno no demuestra. Y un censo, ¿cuánto tiempo lleva? La gente que tiene que plantar en septiembre. Se ve que la gente que hizo esta ley no conoce los tiempos agrícolas. El certificado que da. Entonces es solamente una venta de humo y un engaño a la ciudadanía, una tomadura del pelo a todos nosotros y nos están haciendo perder tiempo, instalando en la agenda una ley que no tiene pie ni cabeza y nos lleva a un callejón sin salida. Esto no soluciona nada. A ver, Amílcar Ferreira, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Clary, y también a los compañeros acá en la mesa. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, disculpen la llegada un poco tardía, pero a las órdenes. Amílcar, vos sentaste una posición sobre este tema en particular, esta ley en particular, independientemente de entrar a detallar cuál es la cuestión de fondo. Digo, porque hoy lo que estamos debatiendo es esta ley propiamente. ¿Vos considerás que así como está, como se aprobó, como está redactada la ley, abre muchas compuertas como para que en ese número que dio a conocer el presidente en su informe realmente alcancemos, lleguemos? No, yo creo que ese número no es serio, ¿verdad? 3.200 millones de dólares. Imagínate que toda la deuda del sector agrícola en el sistema bancario es 2.114 millones. O sea, con 2.100 millones podríamos cancelar toda la deuda de toda la agricultura paraguaya y todavía sobrarían 1.000 millones de dólares más, ¿verdad? Pero yo creo que acá el problema principal es de que realmente nadie se tomó el trabajo de cuantificar realmente cuáles son los productores que están en esa situación, ¿no? de problema financiero, cuál es el volumen de la deuda y por ende cuánto va a significar esto. Yo me ubico como en la columna del medio. Yo no satanizo el tema del subsidio. Yo creo que es una posibilidad de política. Si bien no es deseable, ningún subsidio es deseable en una economía, eso es una decisión eminentemente política que busca en todo caso prevenir o evitar un mal mayor. Esta misma discusión sobre la agricultura familiar campesina se ha dado en países de primer mundo. Vos sabés que los países de primer mundo, las economías de primer mundo, Japón a la cabeza, la Unión Europea y Estados Unidos subsidian y en volúmenes muy importantes a la agricultura familiar campesina, que digamos que en términos globales no es competitiva con respecto a otras economías, otras regiones del mundo. Pero una decisión eminentemente política. En este caso, yo creo que no se puede negar una realidad que hay un sector del campesinado que, como dijo Héctor, es un sector muy vulnerable, que tiene baja incorporación de tecnología, en fin, tiene muchos problemas, está expuesto a riesgo climático, no tiene seguro agrícola, etcétera. Entonces, el ayudar o no a ese sector ante una realidad es una decisión política. Y yo te digo, si bien
no me pongo en una posición de decir que un subsidio sea algo deseable para una economía, porque siempre es un esfuerzo económico que hace un país. Sin embargo, no la descarto como una posibilidad de política pública. En todo caso, tiene que ser muy limitada, tiene que ser en base a un estudio serio que se haga, que determine claramente cuáles son los productores que están en una situación de ser un productor pequeño, de menos de 30 hectáreas, con un cultivo de renta que haya sido afectado por variables climáticas o por una caída de precio, etcétera, y que esté en mora y reuniendo todos esos requisitos. En todo caso, yo creo que es una posibilidad. Pero reitero, es una decisión política. Las decisiones políticas normalmente no son fáciles, por eso justamente digamos que la política es la que logra destrabar este tipo de conflictos que se presentan en las sociedades, que nunca uno va a encontrar soluciones óptimas, no existen, siempre son soluciones, digamos, subóptimas, difíciles de tomar, con las cuales seguramente mucha gente no va a estar de acuerdo. Pero reitero, ya para terminar, es una posibilidad el subsidio. A ver, tenemos el video de... Un ratito, ingeniero. Tenemos el video de Banana Ferreira. Sí, tenemos. Bueno, a ver, ¿no? vamos a partir de lo que mencionaste, economista. Digamos, de cierta responsabilidad del Poder Ejecutivo en dar un número tan grande, ¿no? 3.200 millones de dólares. Yo creo que el presidente fue mal asesorado simplemente. Le habrán pasado ese número y bueno, él para eso tiene asesores que se supone tienen que digamos, revisar los números y no proporcionar. Para eso tienen un sueldo. Claro, a ver, claro. ¿creerías vos que uno de sus asesores vio el famoso video? Y probablemente, y se dejó llevar por ese video y bueno, salió con ese número. Tenemos el video, por favor. El Senado acaba de aprobar una operación de subsidio para el sector campesino de hasta 51 millones de guaraníes por cada persona, más intereses y otros gastos que pueda tener el crédito. Hemos evaluado el impacto de estas operaciones en dos escenarios. En el primer escenario, hemos evaluado el caso de 25 salarios mínimos de capital de 51 millones de guaraníes y un crédito a 3 años de plazo, con lo cual tendrían más o menos intereses y cargas financieras del orden de los 23 millones de guaraníes. Esto totalizaría un total de casi 74 millones de guaraníes. Es decir, estamos hablando de más o menos un subsidio del orden de los 36 salarios mínimos al año para todos los campesinos. Estos 36 salarios mínimos representan 5.800.000 guaraníes más que el subsidio que actualmente se paga por Tecoporá y 5.650.000 más de lo que se paga de subsidio por adultos mayores. Un campesino en promedio estaría percibiendo durante los 12 meses un salario de 6.164.000 guaraníes. Es decir, el subsidio total sería casi equivalente a lo que gana un jefe de sección en una empresa de primera línea. El costo total de adultos mayores y de programa Tecoporá por año es de 163 millones de dólares. Este subsidio, si es que alcanza a la totalidad de los campesinos potenciales afectados, que no es de 17.000, sino es de 241.000, representaría 3.240 millones de dólares. Supongamos que ese número sea solamente de la mitad, o sea, de 120.000 productores afectados. Ahí está. Gracias, José. Bueno. Absolutamente poco serio e irresponsable ese cálculo. Eso sería igual a que yo te diga que si el año que viene todos los paraguayos tenemos 6 hijos, vamos a ser 36 millones. Amílcar, por Dios, no existe tanto crédito en todo el Paraguay para ese sector. Te estoy diciendo, el volumen total de crédito, el sistema financiero o bancario, al todo el sector productivo, incluye empresas grandes, medianas y pequeñas, de 2.200 millones de dólares. Es imposible que el sector de pequeña agricultura familiar campesina deba ese volumen de 3.200 millones y que haya que subsidiar eso. Absolutamente, ni sumando todas las cooperativas, ni pero nada. La ley permite. Imposible llegar a esa cifra. El diseño de la ley permite. No, dice deudas que están en mora. No dice dónde y cuánto deben con los acopiadores. Vamos a ver esto intelectualmente. No, yo no te digo que ese número, ok, podemos decir que es un escenario, el peor escenario, pero posible o no, no es la discusión. Pero no es los 2.200 millones que están en el Banco Central, no más toda la deuda. Porque la mayoría de la gente debe en sus acopiadores, debe en su proveedor de insumos y eso no está registrado. Primera y eso cosa. No entra tampoco, porque solamente pero la ley establece solo 2 indicadores para ponerte en la fila. 4 son.
y espera, 2 de entrada, 30 y 51 millones más los intereses, ahí ya hay techo libre. Segundo, Tenés que estar en RENAF. No dice que tiene que estar a través del RENAF y ahí viene el cheque en blanco. Organizaciones distritales, No dice. departamentales, dice sí, No dice. y nacionales, es decir, se van a ir todo el mundo con su listita a presionar al Ingeniera, ministerio. para ir al corte, lea la ley, por Métanle, Sí, voy a leer, porque- métanle en el RENAF, porque nos dice el que está ahora Lea en la el ley, por RENAF. favor, para ir al Podemos estar en el corte, RENAF después. Para que quede claro que dice y no o, ¿verdad? Porque si dijese o, podríamos especular con que puedan entrar organizaciones campesinas que no estén en RENAF. Pero dice el artículo 3º, a los efectos de esta ley, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Registro Nacional de Agricultura Familiar, RENAF, conjuntamente con las organizaciones de base municipales, departamentales y nacionales, elevará al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República la nómina completa a los beneficiarios, con detalle a las respectivas deudas vencidas. No dice RENAF en Esta- ningún lado que sea RENAF- el que en la lista cerrada, es una lista buena fe abierta. No es una lista de buena fe abierta, porque la ley es de cumplimiento obligatorio, señor ingeniero, ¿verdad? Yo te digo, la Y organización es el viejo modelo que llevó a esto. tiene que ser, aparte, me gustaría agregar algo más, ¿verdad? Este es el Sobre viejo tema de modelo. los Espérame, ingeniero, 3.200 espérame porque le millones. quiero dar la palabra también a Luis Villasanti. Vamos, tenemos mucho tiempo. Este es el viejo modelo que está representando esa ley. O rubro 842 del Ministerio de Agricultura. Transferencia a ONG y Bueno, un organizaciones. momentito. Jorge, espérame un Después te momentito. doy. Sí. Doctor Te hago el Villasanti, anticipo. ¿me da tiempo para ir al corte, por favor? Sí, por favor, Vamos al corte. por favor. Ingeniero economista, enseguida venimos. Vamos a la pausa rápido, se le puso candente el tema aquí. Estamos presentados por Barcos y Rodados. Los combustibles aditivados de Barcos y Rodados mejoran el desempeño de tu motor para que al recorrer el camino solo te preocupes por manejar, ya que están desarrollados con aditivos multifunción que limpian las impurezas y protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, otorgándole mayor potencia y protección a tu vehículo. Barcos y Rodados, te acompañamos en tu camino hoy y siempre. Ya venimos. Bueno, estamos de vuelta, 36 minutos de las 21, estamos en vivo y en directo, 22 grados la temperatura en Asunción y Radio 1 también, por supuesto, en vivo, en directo. Un saludo a toda la audiencia de las 6:50 AM. Luis Villasanti, ¿cuál es la posición que tienen ustedes desde la rural? Esta no es la vía, no es la solución, esta ley, el Congreso tiene que ratificar el veto, es la postura que tienen ustedes. Desde luego que no, primero que es una ley que nació mal, es una ley que no se puede hacer una ley en base a la necesidad del semejante. No se hacen estudios serios. Acá tenemos un gran economista, Amílcar, dice una cosa, el otro dice otra cosa. Es porque no se trata con seriedad. Los parlamentarios deben tener ya un criterio un poco más patriótico y hablar más en serio. Y también los asesores, ¿verdad? Porque se aprovechan circunstancias que todos estamos de acuerdo. Acá nadie, ni Teto, ni Amílcar, ni la ingeniera Canese, nadie está acá diciendo de que no hay miseria en el campo. Pero lo que tenemos que hacer es buscar la forma de erradicar esa pobreza que hay. Y no estar cada uno con situaciones totalmente pensando solamente en beneficios personales. Acá los políticos no piensan en el Paraguay, no piensan acá. Los políticos acá se sirven de la política para llegar a su objetivo. Está visto en un video que vi hoy, después leí en no sé en qué diario salió, que un diputado le dijo, no, vamos a hacer esta ley para castigarle a creo que dijo a Cartes. Sí. Eso no es posible tratarnos así nosotros. Somos todos paraguayos. Yo creo de que tanto la ingeniera como Fernando Lugo y todos queremos un país para todos y de todos, no de un sector de la población. Y también no se pueden exigir derechos con violencia. Eso es un principio elemental. ¿Y quiénes son los que instigan a la violencia? Los políticos.
Vayan, atropellen, acá se va a incendiar el país, acá van a correr ríos de sangre, pero por favor, ¿en qué país estamos nosotros? ¿Qué queremos ser nosotros como Venezuela? Vamos, perfecto, si se quiere llegar a Venezuela, y llevemos en marzo del año que viene, seguramente la gente que le defienda a Maduro va a decir, personalmente van a decir, yo estoy con Maduro, vótenme a mí, y si la gente les vota, y adelante, entonces le aceptaremos, pero que no nos vengan con palos a amenazarnos a todos. Todos queremos trabajar en paz, todos queremos un país mejor, un país sin pobreza. Pero también todos queremos un país sin manifestaciones con palos amenazando a la gente. Yo creo que eso nadie quiere en este país. Ingeniera Canese, tengo que, ir al tema, a una cuestión que subyace en esta discusión económica, dejando de lado un poco al economista aquí. Y es la cuestión que dice el doctor Villasanti. Parecieran ser posiciones, digamos, progresistas, conservadoras. Ricos, pobres, urbano, campesino. Siempre estamos, digamos... o trabajadores de Araganes, sí, que se instaló muchísimo. O trabajadores de no Araganes, blanco, negro. Siempre es así, una cosa maniquea en Paraguay. Y eso realmente nos cuesta muchísimo porque generamos odios innecesarios, nos alejamos de manera innecesaria y no vemos el Paraguay que está sufriendo. Claramente hay un campo que está sufriendo, ya lo admitió Villasanti, ya lo dijo también el ingeniero Cristaldo, me explico, pero los que estamos acá en la ciudad, algunos dirían, no, vos estás re cómodo en el aire acondicionado, ¿cuál es tu problema? ¿Llegar 15 minutos tarde a la oficina? No, mi problema es que hay alguien que me cerró una calle con un palo y me amenazó con garrotearme porque yo toqué la bocina o le dije que salga y me dé paso. ¿Me explico, ingeniera, cómo vamos poniendo bombas en la ciudadanía los líderes de este país? Yo creo que realmente acá hay un problema social que los campesinos han tenido mucha paciencia de tratar de resolver desde el campo, ¿verdad? Porque desde el 2013 a esta parte han venido los sesameros, los cañicultores, los yerbateros, los mandioqueros, los productores de productos de renta en general, a lamentarse en el Congreso por la reducción de los precios de sus productos, ¿verdad? Y ellos han tratado, inclusive en el caso de la caña de azúcar, hemos tenido muchas reuniones con el Petropar para tratar de encontrar una solución a que haya por lo menos un precio que salve lo que fue el costo de producción de los cañicultores. No se pudo llegar a nada, ¿verdad? Desde el 2013 hasta ahora yo creo que uno tiene derecho a perder también un poco la paciencia y decir, voy a tener que ir únicamente a la ciudad y que la gente visibilice el problema que existe, ¿verdad? Okay. Y ahí me parece que nosotros no tenemos que hacer tanto la desconexión entre el campo y la ciudad. ¿Qué va a pasar si estos productores pierden sus tierras? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar si ellos se ven forzados a migrar acá a la ciudad? Vamos a tener alimentos más caros, vamos a tener un aumento de la violencia, del desempleo urbano, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad hoy de ver cuál es el problema del campo, ¿verdad? Y me gustaría dar unos ejemplos de subsidios odiosos que han existido en Paraguay y que no son cuestionados porque no son visibles como este subsidio, que creo que sí es un subsidio necesario, no es la solución de fondo. ¿Estamos de acuerdo en eso? A ver esos ejemplos. Bueno, voy a dar el ejemplo de las 8 millones de hectáreas malavidas que hay en Paraguay, de acuerdo a la Comisión de Verdad y Justicia, ¿verdad? Son 8 millones de hectáreas y nosotros le damos un valor de $4.000 por hectárea, que es un valor menor a lo que vale una hectárea en una zona como Itapúa, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de $32.000 millones que no fueron pagados por las personas que hasta hoy tienen esas propiedades malavidas y que están identificadas inclusive con nombre y apellido, inclusive el presidente de la República está en la lista, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 10 veces más que la cifra que supuestamente se va a subsidiar ahora, que realmente es una cifra absurda. La evasión de divisas. En la época de Stroessner teníamos un cambio diferencial, ¿verdad? $500 millones se calcula que fue lo que ganaron los evasores de divisas en esas operaciones de cambio múltiple. El auxilio a los bancos que hubo en los años 90. $1.000 millones de auxilio a bancos que hicieron quiebras fraudulentas, ¿verdad? Transportistas, $30.000 por bus. Y además ellos tienen hoy un subsidio que pagamos nosotros los pasajeros porque el precio de un pasaje con aire acondicionado no tendría que ser más del 10% que el precio de un pasaje normal, ¿verdad? Entonces un incremento artificial del 50% de la tarifa que estamos pagando y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque está
bajo la alfombra todo ese tipo de subsidios odiosos. También el sector agroganadero recibió subsidios enormes por el precio subsidiado del gasoil entre el año 2000 y 2008. ¿Verdad? Que sabemos que el sector de los agronegocios llevó el 40% de ese subsidio y que representa la deuda que hoy tiene Petropar, ¿verdad? Entonces, creo que en este momento la crisis que hay en el campo es una responsabilidad de todos y todos juntos tenemos que buscar la solución, y una de las herramientas mínimas para que los campesinos puedan seguir produciendo alimentos que nosotros consumimos todos los días es atender ese endeudamiento que tienen. A ver, interesante la revisión histórica, breve pero concisa, que hizo la ingeniera sobre algunas cosas que venimos arrastrando desde la dictadura inclusive. Amílcar, quiero hacerte esta pregunta y te pido que así como la ingeniera seas claro para la gente que nos escucha. ¿Es normal que un gobierno salga a salvar a cierto sector de la economía? Yo no sé si ocurrió eso en el 2008 con la caída, por ejemplo, de las hipotecas en Estados Unidos, porque ella mencionó el caso de los bancos en el 94, 95, 96 en nuestro país, ¿verdad? Donde todos pusimos plata para que esto no se vaya. ¿Eso es normal, que nosotros pongamos plata para distintos sectores? Yo te decía que yo no me ubico dentro del grupo de los que sataniza un subsidio, porque es una posibilidad de política que se da en casos, digamos, excepcionales que evitan o buscan evitar un mal mayor. Un ejemplo, el que mencionabas de la crisis financiera en Estados Unidos, donde el Tesoro Estados Unidos tuvo que salir a salvar a los bancos. Acá igual en Paraguay, para evitar un mal mayor, que era que miles de pequeños ahorristas se vieran perdido sus ahorros, también el Estado paraguayo realizó una operación de salvataje, digamos, ¿verdad?, para reponer esos ahorros. Lo mismo ocurrió con el gasoil. Fue una decisión política, ¿verdad? El precio del barril de petróleo se fue a $120, y entonces trasladar esos precios al mercado interno hubiera significado una inflación importante. Entonces, una decisión política, se decide que Petropar por un tiempo venda gasoil por debajo del costo. Y eso es lo que hizo que se acumule esa deuda de más de $300 millones que hoy tiene Petropar. Entonces, es una posibilidad, como dije, es una decisión difícil, no es fácil, pero bueno, de eso se trata la política, ¿no? De la capacidad de articular intereses en una sociedad donde la mayoría de las veces esos intereses son contrapuestos, y de buscar cómo, digamos, encontrar una solución a estos conflictos que se presentan muchas veces. Hoy el problema, lo que yo veo en esta discusión, el problema de fondo no es desconocer la problemática del campo ni satanizar el subsidio, sino es este proyecto de ley, así como está diseñado y redactado, no sirve. Aparte de que no sirve, abre la puerta a que se incluya un montón de gente y esos números que vos mostraste. Ese es el problema real hoy. Y después, yo creo, enterramos este proyecto de ley y empecemos a trabajar sobre uno que convenga a todos, y donde los economistas también, Amílcar, por ejemplo, vos y Banana Ferreira, prestigioso economista como vos, que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que ahí está hoy la discusión, ¿verdad? Independientemente a señalar esos problemas históricos que hace referencia la ingeniera Villasanti. Sí, bueno, yo en primer lugar le felicito a la ingeniera, porque por lo visto estamos pensando absolutamente igual. Lo que pasa es que estamos buscando, nosotros tenemos que buscar el camino de la no pérdida de la paciencia. Si somos dirigentes y si somos políticos, no podemos perder la paciencia. Además que la relación histórica que hace la ingeniera, yo le diría también que tendríamos que calcular cuántas hectáreas perdimos en la Tierra Grande, en la Guerra Grande y también en la Guerra del Chaco. No podemos hablar de historia cuando tenemos un problema de presente. Vamos a hablar del presente, vamos a ver qué hacemos con los pequeños agricultores. Vamos a sentarnos juntos a trabajar. Mi querida ingeniera, nosotros también conocemos el campo, y a lo mejor conocemos un poquitito mejor que usted. Hace 43 años que ando por el campo y conozco perfectamente bien la miseria del campo. Hay pobreza. Y tenemos que reconocer que hay pobreza. Pero enfrentándonos los paraguayos, no vamos a llegar a ninguna solución de la pobreza. Para eso tenemos que sentarnos, dejar nuestras ideologías propias, nuestros corazoncitos propios y buscar un país mejor para todos. Si es tan fácil, nosotros queremos justamente lo que vos estás queriendo, que es un país justo, un país equitativo y un país para todos. Pero esta ley nació en un mal momento absolutamente político, sin consultar
¿verdad? Se larga a tambor batiente y no es posible hacer una ley así. Yo creo que las leyes tienen que ser estudiadas. Acá me sorprende que un economista de la categoría Amílcar Ferreira, a quien lo conozco, piensa totalmente distinto de otro economista que también es una persona a un altísimo nivel. Creo que uno puede decir que Manuel Ferreira es un idiota, ¿verdad? Es una perfecta persona también. Y bueno, y piensan diferente. ¿Y por qué no nos sentamos entonces a una mesa de diálogo y que llamen los políticos a una mesa de diálogo en donde también estemos involucrados los sectores de la producción? ¿Cómo no nos van a tener a nosotros en cuenta para hacer una ley que atañe directamente a la producción? ¿Cómo no se va a consultar con la UGP, llamarle y decirle, señores, vamos, estamos tal ley, ¿qué pasa? O con la asociación rural. Nosotros no somos enemigos del pueblo. Nosotros somos trabajadores del Paraguay, como también son ustedes, con un pequeño sacrificio, más o menos, pero trabajamos todos igual. Así que, mi querida ingeniera, yo te felicito, estás pensando como yo. Queremos la solución y la búsqueda que salgamos de la pobreza en el campo. Y a Amílcar Ferreira le diría que hable con Manuel Ferreira, ¿verdad? Yo creo que un problema acá, yo creo que nos estamos, como país, digo, ahogando en un vaso de agua. Claro. Porque en realidad nadie sabe los números. Esa es una tarea que no se hizo todavía. Exacto. Ni Manuel Ferreira, ni yo, nadie Exacto. sabe cuál es el tamaño real del problema. Y yo creo que eso es algo que hay que hacer. Y eso se puede hacer. Que es el punto de partida. Claro, es un punto de convengamos. partida. Te explico por qué se puede hacer. Diálogo. Porque el sistema financiero, tanto los bancos como la financiera y también las cooperativas, ¿por qué no? Funcionan, en el caso del sistema financiero, funcionan en base a un plan de cuentas estandarizado y en base a ciertas normas que establece la Superintendencia de Banco, el Banco Central, donde tienen que codificar cada crédito que se otorga. Eso es lo que permite que estas cifras que estamos exponiendo, de que el crédito total al sector agrícola es 2.214 millones de dólares. Lo podemos saber porque los créditos en el sistema están codificados, los bancos informan diariamente eso al Banco Central, el Banco Central tiene una central de riesgo y entonces a partir de ahí consolida los datos y uno puede conocer la estructura de las carteras. Por ende, dada esa trazabilidad de los créditos en el sistema financiero, es perfectamente posible saber cuáles son los créditos a pequeños productores en las carpetas de esos, porque uno cuando va a quitar un crédito tiene que armar una carpeta, ¿verdad? No importa si es en una banca, en una financiera, en una cooperativa o en el crédito agrícola de habilitación, y en esa carpeta figuran todos los datos, por ejemplo, el tamaño de la propiedad. Si se hiciera un trabajo como el que propone el presidente de articulado, ¿verdad? Donde se le junta sector financiero, sector productivo, ¿verdad? Y se plantea un estudio, un análisis, unos 15, 20 días se puede sacar la cifra estimativa y yo sospecho que en realidad el problema no es tan grande. Yo creo que 30, 40, 50, por poner un ejemplo, la cartera total del sector agrícola total es 2.214 millones en el sistema bancario. La mora es de 2,5, los créditos que están en mora. Y en cifra eso es 56 millones de dólares. 56 millones de dólares es la totalidad de todos los créditos del sector agrícola que están en mora, incluyendo grandes, medianos y pequeños productores. Ahí te da una idea de que un porcentaje de esos 56 millones de dólares seguramente corresponde a pequeños productores. Yo sospecho, y cierro con esto, ¿verdad?, que en realidad el problema no es tan grande. Y como no conocemos las cifras, estamos ahí peleándonos todos, cuando en realidad quizás es una cifra pequeña que quizás está en realidad al alcance. Y bueno, se podría resolver dialogando y haciendo ese trabajo técnico que Ingeniera Canese, está pendiente. A ver, acá me parece que Amílcar Ferreira pone el dedo en la llaga. Sus asesorados, ingeniera, no permitieron hacer este trabajo. Pero es que él No me está dando la razón. Es el ¿En Poder qué sentido? Ejecutivo el que tiene que dar los números. Pero no, señora, esto se tiene que hacer mientras se Previo. estudia el proyecto de ley. No Claro, puede pero poner el nosotros carro delante de venimos los bueyes. reuniéndonos, Claro. si me permitiera, nosotros venimos reuniéndonos desde lo que es el trabajo que se hace en el Parlamento con el Poder Ejecutivo desde el comienzo que se planteó este problema que ya tiene casi 26 días. Y le pedimos al Poder Ejecutivo que presente los números y los informes, porque es su responsabilidad, como dice acá el economista, es la Claro. Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, el que conoce cuál es la cifra de cada categoría, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo que el crédito agrícola y el BNF. Han tenido 26 días para hacer esa estadística que tienen que tener. Bueno, ¿verdad? Entonces, convengamos ellos que no 26 pueden- días es poco para Pero- regalar 50 palos verdes. pero ellos no pueden decir que ellos no saben. Y además, una ley es de cumplimiento obligatorio. O sea, yo quiero resaltar las virtudes de esta ley. Esta ley, si es que se llega a ratificar por parte del Congreso, ¿verdad?, establece los criterios para que uno pueda ser sujeto del beneficio de la ley.
30 hectáreas como máximo, 25 salarios mínimos de capital como máximo, estar inscrito en el RENAF y que la deuda sea por razones productivas. Por cuestiones productivas, no entra Entonces, consumo. Y no, que esté en mora. y que está en mora. O sea, hay elementos. Y cuando entra en vigencia una ley al día siguiente de su publicación. Ingeniera, un momentito. Entonces, esos son elementos suficientes para decir que la ley Esto no está es, correctamente sino redactada. Estamos viendo la consecuencia, no la causa. Primera cosa. Segunda cosa, hay algo que se llama trayectoria en el devenir de la gente. Y esta gente que está en el 99 ya estuvo con la condonación. En el 2002 recibieron créditos, recibieron con garantía de Fernando Lugo se firmó y después no se pagó y sigue tan campante. 2002 no estuvo Entonces, Fernando Lugo. hay una actitud de trabajar al margen de la ley y de imponer cosas fuera de toda racionalidad económica. Eso es lo que se ve. Y se pone el carro delante de los bueyes porque se tira una ley como la solución, se crea una expectativa y después la ley había sido un camión con rueda cuadrada, no como AIMOV, es imposible de cumplir y de aplicar y realmente entonces no le interesa la solución del problema del campesino. Le interesa el reposicionamiento político en un año electoral. Eso es lo que nosotros vemos. Porque nosotros vemos acá el viejo modelo que apunta al regalito y al despilfarro del dinero. Y eso es lo que quería mostrar. Nosotros muchas veces dicen, al campo no vino nada. Del 92 al 2007, 15 años, hubieron 1.100 operaciones de cooperación de crédito y de donaciones por 4.480 millones de dólares hasta el 2007. En el 2008 se hace el censo agropecuario. ¿Y qué sale? Este es el resultado. El 62% de la gente de menos de 50 hectáreas no tiene título. El 87% no tiene asistencia técnica. El 84% no accede al crédito formal. Y el 85% no terminó la educación escolar básica, 2008, censo de hace 9 años, después de haber metido 4.500 millones de dólares en supuestas ayudas para el campo, que no llegan a la gente. Y esto es el rubro 842 del MAG, que en el año 2003 era de 57, lo que está en rojo, 57 mil millones, 10 millones de dólares, 12 millones de dólares. En el 2012 llega a la friolera de 684 mil millones de guaraníes. Son más de 130 millones. Va de la rubro 800, ingeniero. 842. Transferencia de ONG se le da a las organizaciones campesinas o a la ONG Plata para proyectos productivos, entre comillas, y no llega a la gente. Te puedo dar el reporte. Y aparte, eso en el 2011 se dio 477 mil millones en el ministerio y el FIDE del INDER dio 60 mil millones. Ustedes no sabían eso. 530 mil millones de guaraníes en el 2011. 684 mil millones. ¿Y dónde está el avance contra la pobreza? Pero ¿cómo va a haber avance si el informe de la auditoría dice se compraron 463 sembradoras, según la factura? No se entregaron ninguna. Porque farrea pao ñandereje. Corrupción. Bueno, ¿y sabe quién es ese? Acá está. ¿Quién es? Lee. No alcanza. Toma, lee. Bueno, pues los pequeños productores son víctimas entonces otra vez de la corrupción. No, pero estatal. mira quién retiró y quién es responsable. Luis Aguayo, secretario general. ¿Quién es la organización? Luis Aguayo, Arriba dice la organización. Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. ¿Cuánta plata Mecenazgo. retiró? 2.147 millones. de Ese fue en guaraníes. el 2011 nomás, del FIDE y del MAG. Sí, hay que corregir esa. Bueno, que entonces Esas cosas estamos se tienen que replicando investigar. la misma jugada. que lleguen a los productores. Pero no va a llegarle plata ahora a los productores. Lo que se propone con esta ley es una operación por la cual directamente los bancos van a ser los que van a recibir Bueno, el subsidio. ¿y sabes qué va a Esa es otra tener? gran mentira que ¿Sabe quieren cuál es el instalar, efecto que se va a le dar tener? plata a los campesinos, no se le va a dar Que plata a no los se le va a dar campesinos. más crédito porque nadie da crédito cuando pierde la confianza en el repago. Si yo te voy a prestar, yo te pido prestado y vos sabes, tenés dudas
de que yo te voy a devolver, no me prestas, ¿verdad? Bueno, pero de todas formas esa gente no va a poder pagar. O sea que igual Entonces, no van a ser sujetos de crédito. Acá hay otros mecanismos para salir. Se usaron mecanismos como el certificado agronómico en el 2007, se usaron en el 2012, que son capital semilla para que vuelva a arrancar la producción. A ver, si bien en el proyecto de ley contempla que los beneficiarios no tienen que ser excluidos del sistema, hace 2 programas acá estuvo el representante del gremio de las financieras y él nos decía, por más de que estén... por más de que eso figura así, ya tiene ese antecedente y va a quedar excluido del sistema financiero. Eso yo tengo mis dudas, tendrían que consultarlo con un abogado, ¿verdad? Pero yo tengo mis serias dudas de que eso sea constitucional, digamos, que esté permitido una lista negra en el sistema financiero que excluya a alguien que recibió un subsidio, que al final es una concesión, ¿verdad? Que el Estado paraguayo está pagando lo que debe. Igual que yo te dé una casa, por ejemplo, subsidiada, y que luego a raíz de que recibiste un subsidio te excluya el sistema financiero. Yo tengo mis dudas de que eso sea posible. Yo no veo cómo se haría la operativización de esa exclusión de una persona del sistema financiero, porque la ley Inforcom, que fue aprobada hace poco nomás, dice que cuando una persona cancela su deuda, 24 horas después, ese antecedente tiene que ser excluido. Entonces yo tengo mis serias dudas acerca de que esa frase de que la persona que reciba un subsidio va a ser excluida del sistema financiero sea realmente algo factible, posible. Si los bancos elaboran una cosa que no creo, ¿verdad? Porque los bancos internacionales, etcétera, se manejan con criterios, digamos... Pero el pequeño no llega al banco. No creo que elaboren una lista negra que secreta, que esté ahí vigente en el sistema financiero y que a raíz de eso excluyan. Pero, en mi opinión, yo creo que acá lo que hay que hacer es ese estudio para cuantificar cuáles son los productores que están dentro de estos 4 criterios, ¿verdad? Menos de 30 hectáreas, deuda originada en cuestiones relacionadas a la producción, que estén en mora, y a partir de ahí yo creo que vamos a encontrar que el problema en realidad es muy pequeño. Y no importa, aunque sea un poco más grande también, a partir de ese número, de la cuantificación real aproximada, por lo menos, ahí vamos a poder diseñar una buena solución. Decir, bueno, el Estado paraguayo está en condiciones de subsidiar, si no lo está, podemos hacer una combinación de una parte quizás subsidiar, otra parte una refinanciación, buscar una solución. Yo creo que, reitero, no estamos hablando en un vaso de agua, demasiada discusión, demasiado enfrentamiento. A mí me preocupa eso, ese enfrentamiento que puede haber en los próximos días, cuando en realidad si se hiciera ese estudio, ese relevamiento que se puede hacer a través de las instituciones que menciona la ingeniera, la superintendencia de banco, el propio sistema financiero, poner sobre la mesa cuál es el problema real y bueno, a partir de ahí ver los políticos, ese es el rol que les toca, ver cómo pueden resolver, qué solución le encuentran a este problema. Bueno, tenemos que hacer la pausa, seguimos un bloque más sobre este tema, a ver si tenemos la imagen de la ciudad. A ver, Clary. Sí, no, a la pausa con asado gourmet, lomito gourmet, sándwich gourmet, todo se parece a todo, nada se parece a pulp. Porque solo pulp es la gaseosa que te refresca con su pulpa natural de fruta. Pulp naturalmente no. Y todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura, escucha más, participa más. 6:50 la primera del dial, somos uno para todos. Ya venimos. Luego de este álgido debate vamos a ver qué piensa la gente que está observando y acompañando Caro Cruz acerca de la ley de condonación o subsidio a las deudas de los campesinos. ¿Qué piensan ustedes que hará el Congreso Nacional? La pregunta está en Twitter y vamos a ver cuál es la respuesta hasta este momento. A ver, ahí no alcanza a ver. 51% ha respondido que van a ratificar el veto o acompañar la decisión de Cartes y el 49% que rechazará el veto. Bueno, estamos llegando casi a 700 votos hasta este momento. Pueden seguir respondiendo en la cuenta @CaroCruzPY y no trajo tanta claridad, quizás está un poco como nosotros también, ¿verdad? Que no sabemos muy bien qué es lo que irá a pasar en el Congreso acerca de la decisión del presidente. Pueden seguir respondiendo sus respuestas, sus opiniones nos ayudan bastante también. #COCPY. Bueno, muchas gracias, Mariana. Yo tengo una lectura de esta encuesta. A ver, déjamela ahí en el fondo. 51% cree que va a ratificar.
que va a ratificar el veto del presidente. Sí. Y 49% Rechazo. rechazo. 675 personas votaron en menos de una hora. Así Esto mismo. es solamente una red social. Hacemos la aclaración a los 4 participantes. Lo que yo leo es que aquí la gente no confía en el Congreso en primer lugar y que podría estar de acuerdo una mayoría en la decisión del presidente de la República. Yo tengo esa lectura de esta, Sí, sí. de Totalmente, esta encuesta. totalmente. Igual, Decir, muy poca esto diferencia. Discúlpenme la grosería, la dama presente a las damas. O sea, nos va a cagar otra vez el Congreso. Y quiero partir, ingeniera, como asesora de los proyectistas de esta ley. ¿Qué pasa si efectivamente no se reúnen los votos en el Congreso para lo que ustedes pretenden, que es el rechazo al veto del presidente de la República? Porque hasta ahora lo que escuchamos son o amenazas solapadas como la que usted mencionó. Yo sé que no es una amenaza suya, sino una amenaza de un futuro negro, de que, por ejemplo, los campesinos van a venir cada vez más al cinturón de pobreza que rodea la ciudad de Asunción y a otras ciudades, y amenazas muy abiertas como la de Aguayo y otros dirigentes que dicen que van a endurecer sus posiciones en la calle. ¿Qué van a hacer realmente ustedes? ¿Se pusieron a hablar ustedes entre los dirigentes? No, realmente es una decisión de las organizaciones campesinas, pero sin duda se va a profundizar la crisis, ¿verdad? Especialmente la crisis en el campo. Me gustaría, a lo mejor hay algún economista que se anima a calcular qué impacto va a tener en la suba de los alimentos que consumimos diariamente, que no se atienda a este sector agrícola tan crítico y que existan, no sé, 20.000, 30.000 productores de la agricultura familiar que dejen de producir los alimentos que nosotros consumimos. ¿Cuál sería el impacto de eso, verdad? Y nosotros tenemos que reconocer que la crisis del campo viene desde que empezó la privatización de las tierras públicas en 1870, o sea, no podemos decir que una ley solamente va a solucionar el problema, pero es una situación de emergencia que requiere una atención de emergencia, ¿verdad? Y ojalá que se tome esa medida para que no nos afecte en la ciudad ni en el campo, ¿verdad? Que por lo menos se palie esa situación y que también al mismo tiempo se aprueben otras leyes que están en la agenda parlamentaria, como es una ley de justamente promoción de la agricultura familiar campesina, la ley de emergencia, y que tratemos de reducir esa brecha enorme que existe en un país tan desigual como el nuestro. Ingeniera, ¿verdad? le pido freno allí. Ya sé, esperando un ratito, ingeniero. Sí, te tengo que quiero quitarlo. aportar también, Sí, quiero cállate, aportar. pero te quiero preguntarlo en específico. Está un ganadero aquí que también le hago la misma pregunta. Esa famosa agricultura familiar campesina. ¿Eso todavía puede ser posible en el siglo XXI? ¿Qué opinas sobre eso, Cristal? Bueno, por eso que tenemos que meter en la agenda el tema central, que es redefinir el rol del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que perdió en los últimos 25 años. No es culpa del ministro que está ahora ni del que estuvo antes. Es culpa de los tomadores de decisión que distorsionaron y llevaron a un modelo que tenemos que hacer un enfoque diferente. Este modelo en que el ministro es Papá Noel y se pasa haciendo regalitos de ayuda, donaciones, y tenemos ese rubro 842 con más de 100 millones de dólares cada año que no se ve el resultado. Nosotros proponemos un trabajo de cooperación mutua entre pequeños, medianos y grandes, y un rediseño que el MAC se dedique a generar y transferir conocimiento. Hoy voy a comprar un celular y a los 8 días ya es viejo. Así, a esa velocidad avanza el conocimiento. Y acá hay una visión idílica de ciertos sociólogos que creen que con machete, asada y güey vas a ser competitivo en el siglo XXI. Es lo mismo que te diga, manejate por carta y no por celular con tu amigo. Estás fuera de tiempo. Entonces tenemos que cambiar el enfoque del ministerio. El ministerio, hicimos un estudio, tenía 1.830 funcionarios en el 2012, de los cuales 249 eran técnicos. Entonces tenemos que darle el énfasis a la capacitación y la transferencia de conocimientos, no de cosas. No es con pollito, no es con carretilla, no es con machete que vamos a solucionar el problema del pequeño productor. El pequeño productor es conocimiento, la agricultura hoy es 90% conocimiento, entonces vos no necesitas mucha superficie para ganar plata. El problema, hoy mismo Bilbao me está diciendo, el 41% de esa finca, según su encuesta, que es una encuesta acotada, pero da un perfil, no tienen rentabilidad.
Nosotros tenemos nuestra experiencia de trabajo, tenemos estos señores que están trabajando con nosotros en los proyectos de integración productiva y están ganando plata produciendo granos, produciendo animales, produciendo diferentes rubros. No hay que ser rubrista, hay que tener manejo adecuado. He visto hoy una publicación que se produce lechuga sin 1 metro cuadrado de tierra, solamente en bandeja de hidroponía. Entonces eso es conocimiento, se puede producir alimento y no va a faltar alimento mientras tengamos conocimiento. Lo que pasa es que hay un sector grande a quien se le está engañando con regalos que quedan en manos de dirigentes. Acá hay una triple alianza perversa, dirigente político corrupto, autoridades también, dirigentes, pseudo dirigentes campesinos corruptos. ¿Puedo responder? Y gente que está jugando con la expectativa y haciendo política y haciendo de la pobreza un 007, que tiene impunidad porque es pobre para transgredir la ley. Eso no es una convivencia civilizada en una sociedad. Por eso nosotros apostamos al diálogo, al trabajo integrador y creemos que tenemos que sentarnos a encontrar la real solución. Esta ley para nosotros es un engaño y no soluciona el problema. Dejemos de lado y agarremos la agenda en serio para el desarrollo rural sostenible y démosle los apoyos que tengamos que darle, pero a la gente que está en su chacra trabajando, esperando un acompañamiento serio y necesita apoyo técnico y apoyo financiero. Ingeniera Ganese, ¿cómo hacemos para descomprimir el tema político detrás de toda esta historia y enfocarnos en el problema real? Claro. Eso es lo que quería empezar diciendo, ¿verdad? Es muy difícil que con la presión tributaria, la presión fiscal que hoy tenemos en Paraguay, haya una presencia suficiente del Estado para acompañar todo lo que debería ser una reforma agraria integral, que no es solamente el tema tierra, sino que también asistencia técnica y desarrollo en todos los aspectos, ¿verdad? Obviamente la agricultura familiar campesina tiene que ser una agricultura tecnificada, ¿verdad? No, es una mentira cuando se dice que el pequeño agricultor familiar quiere solamente usar azada y buey. Por supuesto que quiere también la tecnología, pero no va a acceder a esa tecnología si es que no tiene un acompañamiento mayor del Estado, como ha sucedido inclusive en los países del primer mundo. Recién nos contaba acá el economista que hay un enorme subsidio a la agricultura en Japón, Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Entonces, tiene que haber ese acompañamiento. Hoy nosotros estamos, a pesar de esa falta de acompañamiento, estamos teniendo todavía un sector campesino que quiere seguir viviendo en el campo. En Europa hay que pagarle a los granjeros para que quieran seguir viviendo en el campo, ¿verdad? Entonces, se tiene que acompañar eso de políticas, pero no podemos nosotros tener una agricultura como la europea cuando Europa tiene cerca de 50% de carga fiscal y nosotros apenas tenemos 12,7%, ¿verdad? El problema acá es que nosotros no tenemos problema en subsidiarles a los grandes empresarios como ha sucedido con los transportistas. No tenemos problema en darle exenciones tributarias, por ejemplo, a los ojeros que han tenido una devolución del IVA de 130 millones de dólares este último año, pero sí cuando se trata de ayudar a que mejore la economía del pequeño agricultor familiar, ahí sí eso es motivo de que se rasguen las vestiduras y que haya una crisis social tremenda en nuestro país. ¿Qué? Perdón, ingeniero. Disculpe, ingeniero. Estamos como los monos de rama en rama saltando, pero no vamos a la raíz del problema. Estamos haciendo discurso político. Ella está haciendo un discurso político. Está haciendo un discurso político. Yo le planteé, sentémonos a trabajar en un programa diferente, discutamos, cambiemos el rol del ministerio, que el ministerio y no es plata el problema. Tiene más de 100 millones de dólares al año. ¿Por qué no hacemos un fondo rotativo donde le subsidiemos la asistencia técnica, que es lo que nosotros hacemos en nuestro proyecto de integración productiva? Hace 7 años estamos haciendo esto. Yo di número, ingeniero. Esperala. Usted es el que está haciendo el discurso político. Estamos haciendo este trabajo con resultados excelentes. Fondo rotativo, él tiene que devolver el capital para inversión y el capital de costo operativo. La asistencia técnica, eso es subsidiado, eso es no reembolsable. Y eso es lo que está faltando. Ustedes vieron, 87% no tiene. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que llegar. O si no, no va a llegar el conocimiento. No porque vos cobres más impuestos va a llegar más conocimiento. Es una falacia. La última. Sí, no, yo coincido. Yo creo lastimosamente también por el momento que estamos en mezcla todo lo político, pero en realidad es un problema real que no hay que negar. Yo creo que no podemos simplemente cerrar los ojos, adoptar posiciones
inflexibles, negar la realidad del campo. Yo creo que hay que hacer un estudio serio, para eso las instituciones del Estado tienen que, la superintendencia de bancos, el sector financiero, identificar. Yo reitero, yo estoy seguro que si ese estudio se hace, vamos a encontrarnos que el problema en realidad es mucho menor de lo que pensamos, esas cifras fabulosas que se están mencionando. Y a partir de ahí, esto no va a resolver nada, eso hay que ser claro, simplemente va a ser un alivio que va, digamos, permitir cierto respiro a ese sector. A partir de ahí, en todo caso, sentarse en una mesa, trabajar seriamente, bueno, para darle sostenibilidad a este sector. Yo creo que este sector, como dije, está expuesto, es muy vulnerable, está expuesto a demasiados riesgos que no controla, tiene baja incorporación de tecnología, todo eso que ya mencionaron. Esto es claro, y como vos sos dueño de un videoclub, y te quedaste ahí como dueño de videoclub, y hoy, ¿qué pasa, verdad? Ya, Netflix. Netflix, ¿verdad? Netflix. Entonces, si te quedas ahí, bueno, te vas a ir a la quiebra. Entonces, Sí. un poco eso es lo que le pasa a este sector, que necesita esas políticas públicas, ese apoyo para... Coincido. Pero este tema yo creo que tiene una solución si se hace un buen estudio. Creo que finalmente se Pero puede... la ley esta hay que Y rechazar. sí, eso se puede negociar. Si hay voluntad política, se puede acordar un periodo de espera. En fin, se pueden ver soluciones. No Pero hay que agotar el diálogo, Claro, me el parece, en diálogo, ningún aspecto. exactamente. Sí. Bueno, a ver, cerramos. No, antes quiero decir algo. A ver. Algo para los cuatro, porque de verdad tengo un miedo. Me parece que, y creo que lo hablamos nada acá con Ferreira o no sé con quién. Acá lo que estamos implementando es la democracia de las manifestaciones. Exacto. El que viene acá se manifiesta y lleva el billete. Lo que quiere. Pueden ser los ojeros, disculpe que lo mencione, pueden ser los agricultores, disculpe que lo mencione, no sé. Yo Pero creo que de a poco vamos a nosotros salir- nunca, ¿eh? Nosotros tampoco. No, usted no. Los Bueno, tractorazos. Ni tampoco subsidio. no, ingeniero que está, usted no cerraron las calles también. Pero no pedimos plata, no pedimos subsidio, Bueno, pues, pedimos refinanciación, pedimos. Y es no pagar impuestos. Lo que- sí. No, a ver, lo que tenemos que hacer nosotros no permite cerrar una calle nada. Claro, está Para bien. lograr algo. Bueno, Bueno, nosotros ya tenemos que ir a estamos- la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Gracias, señores. Muchas gracias. Gracias. A la vuelta de la pausa charlamos con legisladores. ¿Qué va a pasar esta semana en el Congreso sobre este tema? Continuamos en el debate. Pero antes te cuento, todo se parece a todo, como cuando un meme se pone de moda y lo encontrás en Facebook, Instagram, Twitter, en los grupos de WhatsApp y hasta tu mamá te envía el mismo chiste. Por suerte nada se parece a Pool porque Sol Pool tiene pulpa natural de fruta. Pool naturalmente nuestra. Ya venimos. Y a partir de ahora ya conversamos con los protagonistas. Son quienes van a votar esta semana y a decidir finalmente si aceptar o rechazar el veto del presidente Horacio Cartes. Y estamos queriendo saber qué es lo que piensa la gente. La pregunta es acerca de la condonación o la ley de subsidio para las deudas de los campesinos. ¿Qué piensan ustedes que harán los señores aquí presentes o el Congreso Nacional? 51% considera que el Congreso va a ratificar el veto y el 49% considera que lo va a rechazar. Y creo que podremos sacar o adelantar gran parte de esa decisión esta noche porque están ya con nosotros senadores y diputados que, como dijimos, votarán esta semana acerca de este tema. Pueden seguir respondiendo, la consulta sigue abierta y pueden seguir dándonos sus respuestas a lo largo de este debate y mientras vayan escuchando también las posturas de los senadores y diputados pueden ir sacando sus conclusiones y seguir respondiendo. @CaroCruzPY, #COCPY. Y estamos en Radio 1650M. Un saludo a todos los oyentes quienes acompañan en directo este debate. Bueno, muchas gracias, Mariana. Senador Nelson Aguinalde, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, gusto Jorge, a los compañeros, al senador y al diputado, un gusto y la audiencia, encantadísimo de estar acá. Bueno, también está con nosotros Hugo Richard, senador Frente Guazú, ¿cómo le va? Bien, bien. Buenas noches y también buenas noches a toda la audiencia. Diputado del PLRA, Víctor Ríos, ¿cómo está, diputado? Bien, Jorge, un saludo para ustedes y aquí a los compañeros del panel. Clary, quiero hacer una puntualización. Está, me decía Aguinalde, 2-1, pero ¿cómo nos costó convencerle a algún diputado oficialista? Ninguno pudo por lo menos, no sé si quiso dar la cara, pero por lo menos pudo. Domingo nunca es fácil, pero igual el debate No, siempre por va a ser supuesto. franco y sincero. Por lo menos eso es lo que buscamos. Víctor Ríos, diputado liberal por el departamento de Ñembucú y candidato a senador nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Vos te diste cuenta de la reacción urbana, por sobre todo, que hubo con respecto a esta ley? Tanto es así que hasta el propio veto del presidente le dio una especie
de cohete disparador de su popularidad al presidente de la República en las últimas horas. ¿Ustedes miden políticamente ese rechazo a regalar dinero, por decirlo fácilmente? Puedes corregirme el término si quieres. Bueno, para no entrar a discutir ya tu calificación negativa, obviamente que medimos la reacción de gran parte de la ciudadanía y no es sorprendente porque las principales usinas formadoras de opinión se han manifestado tremendamente en contra y hay que reconocer que los medios de comunicación influyen terriblemente, además de otros factores de poder muy importantes que han manifestado una abierta oposición a esta decisión del Congreso Nacional. No solamente que tenemos en cuenta, sino que a mí me preocupa muchísimo porque yo creo que es un tema importante, pero no puede ser motivo de una confrontación, no puede ser motivo de enfrentamientos irreductibles entre paraguayos. Creo que en los últimos días se ha exacerbado esta situación y nos lleva a una peligrosa situación en la que podemos tener consecuencias no deseadas. Por lo tanto, el primer llamado que uno hace es a la paz, a la tranquilidad social. Y veamos, discutamos, generemos el ambiente para el debate. Podemos estar equivocados. Hoy escuchaba antes de entrar las dos visiones que vienen desde dos matrices de pensamiento, de dos marcos teóricos totalmente distintos. Pero eso enriquece el debate, enriquece la discusión. No puede ser que por este tema coyuntural vayamos a desembocar, repito, en un enfrentamiento absolutamente innecesario entre hermanos. Podemos estar equivocados, pero ¿por qué no? Pero eso creo que no nos puede llevar, por ejemplo, a una reacción de odio, de discriminación, de desprecio hacia el campesino. El campesino es un ciudadano que tiene necesidades insatisfechas, que tiene derechos que hasta hoy no se han concretado. Entonces, yo lo que pido es que miremoslos a los campesinos como ciudadanos con derechos y con necesidades. El campesino paraguayo no solamente es el que nos recibe en Semana Santa y nos brinda todo, y nos da todo lo que tiene para sentirnos bien, y de paso también siempre está el avío, ¿verdad?, que uno trae a la ciudad después de la Semana Santa. Es eso el campesino, pero también es un ciudadano, repito, que tiene necesidades insatisfechas, que tiene derechos que son declarados en la Constitución Nacional, pero que no se han concretado. ¿Por qué llegamos a esta situación? Y tengo que decirlo claramente. Si desde el Poder Ejecutivo se hubiera abordado este tema con inteligencia, con responsabilidad social y con una visión financiera humanista, pero jamás estos compatriotas hubieran llegado hasta Asunción a manifestarse. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a ser el de San Pedro, el de Concepción, el de Ñembucú, que va a venir porque sí nomás a acampar ahí en la intemperie, exponiéndose hasta a la muerte, inclusive? Nadie. Esta reacción existe porque han llegado a una situación extrema. Podemos discutir la causa con mucho gusto, pero repito lo siguiente: no corresponde una reacción de odio y de desprecio hacia el campesino, porque en realidad eso va a significar matar al mensajero. Ellos son mensajeros de un problema estructural profundo, de carácter económico y humanitario que afecta al campesino en este momento. A ver, senador Nelson Aguinalde, con esta decisión del presidente allí en Cámara de Senadores, ¿ustedes creen, ahí a juzgar por cómo se votó esto, hay mayoría como para rechazar el veto? En diputados aparentemente donde no se tiene eso. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en primer lugar, estoy contento con la expresión del diputado, ¿no? Llamar al diálogo, incluso decir podemos estar equivocados, me parece un elemento fundamentalmente importante para iniciar un proceso de diálogo, para zanjar un problema que nadie desconoce de que existe. O sea, partamos desde ahí. Entonces, si esa va a ser la filosofía que se pueda utilizar, y ojalá que no sea solamente en la Cámara de Diputados, porque esto más se inició en la Cámara del Senado. Ojalá que también en el Senado tengamos a los compañeros así, con esa misma posición, de tal manera que no se tenga que llamar mañana a una sesión
para poder ya cada uno poner su posición y no sé, nosotros creo que fue 30 contra 12. Sí. O sea, la diferencia, aún a nosotros nos falta 11 votos como para, o a ellos le tienen que restar 8 votos para que ellos no tengan los números necesarios como para que puedan ellos rechazar el veto. Por lo que estimo yo de que con ese criterio en la Cámara de Diputados lo podamos también nosotros, y le invito a uno de los propulsores importantes de este proyecto, que es el compañero Hugo Richter, su bancada de Frente de Guazú y otros, lo puedan hacer de la misma manera, con el mismo análisis. La verdad, esto se fue muy rápido. La verdad, no se tuvo un análisis criterioso y hasta nos dio la posibilidad a nosotros que estamos en contra de esta filosofía de la condonación, pensar de que esto se hizo desde el punto de vista neta y exclusivamente política, mirando las elecciones de aquí a 5 meses y no desde la perspectiva de la solución de un problema que no podemos soslayar, que es complejo, Jorge. Siendo campesino, Jorge. Siendo la Chetúa, después de irse 5 veces a Buenos Aires, y la Chevalle viajaba a Bapo, pesa, se rico, ¿verdad? A Hugo Bapo, a 2 hectáreas, oye, por un lado, se la nace a güey, y hasta hoy tengo la casa de mis padres a 12 kilómetros del área urbana de Iturbe, del departamento del Alto Paraná. Así hay cuaji de pete y el tema campesino. Hapeai y tu tango y complejo. Jalaña soluciona agua, daikatui solamente ya condonata y deuda. Pedro González o Raúl Samaniego hoy tal vez debe 5 millones de guaníes, o tal vez deba 20 millones de guaníes. Decirle tu deuda terminó. Ah, no, por eso él se va a ir a dormir en su casa tranquilo porque ya terminó su problema. Ese mismo problema va a volver a tener de aquí a fin de año o en el siguiente año, si es que no lo tomamos dentro de una posibilidad de que ese Pedro González que debe 20 millones de guaníes tenga una posibilidad de reestructurar todo su sistema productivo e iniciar a hacer de que su unidad productiva sea efectivamente rentable y le produzca la posibilidad de dar efectivamente vida digna a su familia. Un momentito. Senador Hugo Richter, quiero seguir sin dejar de lado el planteamiento del senador Aguinaldo, lo que decía el diputado Víctor Ríos sobre el poder de los medios. Y aquí voy a recurrir a tu dualidad. Ex hombre de medios de comunicación, ahora senador de la Nación. A mí también me asusta, porque al final de cuentas todos somos hijos de campesinos acá, o campesinos, ¿verdad? Jorge es campesino, Aguinaldo es campesino, yo no sé si vos sos Asunción, Víctor Ríos es campesino. Sí, porque la iba. Bueno, campesino. Y yo hijo de campesina. Pero hay una dialéctica que se está volviendo más violenta. Del campo a la ciudad y de la ciudad al campo. Traer palos, golpear un auto ajeno, amenazar con abrir la puerta, con pegarle a alguien porque le tocó la bocina, me quiere ir a su trabajo, es violencia. Tratar de haraganes a todos, generalizando, es un gesto violento y también de mala educación e injusto. Acá hay un problema. Somos tan poderosos los medios para instalar de que todos los campesinos son haraganes y de que esta ley es una mierda, o realmente la gente está opinando así. No, los medios tienen su influencia, o sea, y ustedes saben eso. No voy a decir si son tan poderosos o no, pero que tienen su influencia, ¿verdad? A mí me preocupa en todo caso un tema ahí, porque puede existir libertad de prensa, pero se puede reducir el pluralismo de opinión. Si uno ve cuando a los grandes medios empresariales de comunicación marcan la línea editorial, con excepciones. Oña línea maitelmina. O sea, es una realidad, pero ese no es. Alguna vez tenemos que debatir ese tema por la salud de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sí. Dicho esto, en el tema de la violencia, mi estimado Clarín, todas las veces que
se han anunciado marchas campesinas en Asunción, se ha hablado de la violencia. Como parte de una política de tratar de reducir el reclamo campesino, y eso es hace 25 o 30 años aproximadamente. Y yo le pregunto una cosa, más allá del tema de palo, etcétera, más allá de todo eso, ¿cuándo los campesinos vinieron a generar hechos vandálicos en Asunción? No existe eso. Vamos a hacer memoria, Sí existen incidentes, como dijiste vos, existen incidentes, y hay que criticar esos incidentes, pero no han venido nunca a hacer hechos vandálicos. Las marchas de marzo, que las se marchas hacen de desde marzo, los 90, varias otras marchas. nunca tuvieron problemas. ¿Se acuerdan ustedes de la marcha de este mismo grupo en abril del año pasado? La marcha que acá en la Asunción que duró 17 días. No existe eso. No ¿Por existe qué ahora eso. son violentos? Yo la violencia no lo veo, Jorge. Sí, como siempre, como ocurre siempre, hay incidentes que se tienen que criticar, pero la violencia vandálica de la que se habla, nadie va a poder mostrar, nadie, ninguno de los que estamos acá ni los que nos están viendo. Ahora, yendo a otro tema, el diálogo. Abril 2016, el año pasado, se firma un acuerdo con el gobierno. ¿Se acuerdan ustedes del acuerdo? Sí. ¿Okay? Y se establece una mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo duró 7 meses. No pasó absolutamente nada en esa mesa de diálogo. Entonces, el gobierno, cuando habla de la mesa de diálogo, tuvieron más de un año para dialogar y buscar soluciones en este problema. No hay soluciones. Ustedes se acuerdan, y voy a ir al problema de fondo, y no voy a ser extenso en este tema. Gattini, recuerdo que allá por el año 2014 aproximadamente, prometía precios, y voy a citar un producto, porque era el más conocido, precios de chía, y alentaba a la gente a cultivar chía. Resulta que cuando se hace la producción, el precio que había prometido Gattini no existió nunca. Y eso se publicó en todos los medios. Esa es una estafa del Estado a los productores, en este caso campesinos. Promover un rubro. Promover y decir precio. No se hace eso. Generar expectativas. No se hace eso, ¿verdad? Bueno. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es, estimado Jorge Torres, Clary, los que estamos acá y los que nos están viendo, acá hay 3 grandes problemas. Uno, que yo no creo que la agricultura familiar campesina resista el embate de los agronegocios. Sin el apoyo del Estado no va a subsistir. Y ahí quiero decir una cosa del debate anterior que estaba escuchando. En muchos países del mundo, hoy día, ¿qué es lo que se reivindica? La soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? La capacidad de un país de producir sus alimentos. Sus propios alimentos. Por eso es que en varios países de la Unión Europea, de Estados Unidos y en varios países de la región se subsidia la agricultura familiar campesina, porque imagínense cuánto nos costaría a nosotros en precios si importamos alimentos. De paso, yo no me canso de repetir esto del 2013 al 2017. Al 2017 se ha duplicado la importación de alimentos en Paraguay. Muy bien. Este es un problema estructural. Tema agronegocio, agricultura familiar campesina. Segundo, acá primero hubo inundaciones. Después hubo heladas. Lo que se denomina las consecuencias del cambio climático. Yo le pregunto a la gente, para salir un poco del debate, si son haraganes o no son haraganes, ¿por cuánto vamos a comprar los alimentos de aquí a 2 meses, 3 meses nosotros, los asuncenos? Sí, va a haber una inflación. Ese es el problema de fondo, porque la escasez y la importación de alimentos va a hacer que suban los precios. Sí, ya arrancó con los tomates ahora. Exacto. Entonces, cuando se habla de la participación del Estado en este problema, no es solamente para el campesino productor, también, por supuesto, ¿verdad? Pero estamos hablando de cuánto van a costar esos productos en sus precios cuando lleguen a la capital o en algún otro centro urbano del país. Ese es el problema de fondo.
Podemos discutir después. A ver, senador, Sí. por una cuestión ¿Cómo de no? premura del tiempo, o sea, yo creo que todos coincidimos el tema del problema de fondo. Hoy el problema real está hoy en el Parlamento y así como está diseñado este proyecto es donde se tiene el... ¿verdad, senador? Jorge, Esta herramienta no. que se plantea hoy, así como ¿Cuál todas es las el cosas, problema? no funciona. Yo decía, yo por eso decía, es apasionante pero demasiado complejo el tema de la agricultura familiar campesina. ¿Cómo debatirlo? Porque tiene 5 componentes esenciales. Está el productor o la persona que trabaja, está la tierra, está el ambiente, está el capital y está el mercado. Y todo eso, un sistema complejísimo, mucho de ello que ni siquiera está en nuestro control. Y es importante puntualizar este tema porque muy bien se recordó acá, el senador dice, acuerdo del 2016. ¿Cómo no va a cumplir el Estado, Hugo, si el presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda y los demás bancos, compraron 18.600, o sea, reestructuraron 18.600 productores para que esos productores puedan refinanciar sus deudas? Y seguir ¿Y trabajando. sabes qué, Hugo? De los cuales, ¿sabes cuántos ya están pagando toda su deuda, estando incluso en un periodo de gracia, mediante la reestructuración y en la refinanciación de su cultivo? Hoy están pagando 1.000 de ellos, aún teniendo todavía casi 9 años para pagar 1.000 de esos 8.600, o paga pama y deuda, pea. Excelente. Allá. Es decir que o pagama, es decir que Icatubi o paga. Excelente. Jaupei 5.500 oye rechazar. Va, porque la documento o huerajá o comprobajanguá añetete pepe crédito o pe cuentas a eurecoa o ojejagüe para la producción no ñe cumplí. Entonces, va, es ahí lo mitad. No, apendo a ley, pe acuerdos ahí. Va, erendo a ley, pe acuerdo. Porque sencillamente, hoy potá, oye, tomar la deuda sin importar absolutamente, va, ya puedo peawi. Pea la idea. Otro tema, el crédito agrícola hubo en el 2016, entregó 6.000 préstamos. ¿Sabes cuánto ya pagaron hubo de ese 6.000? Alrededor del 94% ya paga pama la deuda. Queda alrededor de 6% que aún no pagó. Es decir, que Icatuya paga la año de deuda. De ahí importante. Chía 2014. Cierto la área. No solamente porque el ministro de aquel entonces tenía una expectativa personal exagerada, sino porque esa era la realidad en ese momento del chía. ¿Cómo se degeneró? Se degeneró porque no solamente la chía se cultivó en las pequeñas superficies del campesino paraguayo familiar, sino se extendió en los grandes cultivos y hubo grandes dueños de tierra que cultivaron 700, 800 hectáreas y vino a colapsar la producción, y por la situación de oferta y demanda cayó el precio. No es culpa del gobierno y no podés decirle tampoco a los productores a ni de ñotriti porque pea ante oñotina. Pea es importante. Jaupei, el otro tema, APGI, agronegocio, y cierto, la agronegocio es importante y uno de los rubros que mayor y mejor y seguro mercado es la soja. Yo te cuento, yo soy de Alto Paraná, Hugo. Chevalle vengo hoy, brasilero, Uacue, Petipo, Aves, Petipo, Pebe. Dorecoico, Angaitepe, más de 15, 20 hectáreas acá, productor de soja. Pero es la ombotuchaja, es la negocio, ojo por ancho de fuera, porque cuando coi la ñande, lastimosamente por cultura ya huecoa. Si na confía pa yo con Jorge, na confía yo y Claride. Na confía en DG, en vez de ñande ñañón guatí, y catujanguaisa, ya hay purú oñón diepete y tractor, o ya yoguá oñón diepete y tractor ñambo bebuime jaguaña nerembiapo, entonces, shenda nañe junta y penendie, da hueco y la tractora alquila. En vez de ya yoguá semilla oñón die, y catujanguaisa, ya llamo barato, la ñane semilla, sea yoguá señor, por lo que Clary, todo esto
y hace de que el costo de producción se eleve sustancialmente y no explotamos lo que los otros vienen a hacer en nuestra región. Explotan nuestra tierra, usan su fertilidad, le regalan al suelo lo que le da el suelo, porque el suelo es un ser viviente mezclado con seres muertos, pero necesita que se le devuelva lo que le da a la planta para poder dar buenos frutos, y eso no ya puede lo mitad. Pero por sobre todas las cosas, Naya y Purui, el sistema adecuado hoy de producción para generar buenos ingresos. Y el otro tema, helada e inundaciones. Cierto, pero no hubo la gobierno o Moima a disposición de todos los productores que de alguna u otra manera sintieron el daño de lo que es la naturaleza, 109 mil millones de guaraníes, para que a través de esa asistencia pueda distribuirle semillas, todas las infraestructuras necesarias para que pueda seguir de frente. Un momentito, tenemos que ir a la pausa. Víctor Ríos, a los dos, yo sé que Víctor es casi un antropólogo sociocultural. A Inagal le tocó nomás una tecla. Para ir a la pausa, después vamos a hablar, Hugo. Somos bien menos los paraguayos que los brasileños, los japoneses, los menonitas. No, por eso le iba a decir al senador, la explicación que él da es una explicación muy casera. El tema del agronegocio está vinculado con un tema mucho más profundo y con la economía global y con la evolución de la economía mundial. Es una cuestión geopolítica inclusive. No es tan sencillo, no es porque el paraguayo no confía en el paraguayo, el agronegocio funciona para los brasileños y para nosotros no. Pero ese no es nuestro tema. Es un tema un poquito más complicado, un poquito más complejo, Jorge. Hay que ver un poco los estudios sobre el tema. Hay que leerlo, hay que ver un poco los informes de CEPAL, los sociólogos, etcétera, etcétera. Nosotros no somos menos que nadie. Ahora, hay una cuestión estructural. El agronegocio está vinculado con la economía mundial, con cómo funciona el sistema económico mundial globalizado de estos tiempos. Con eso está vinculado. La economía de la campesina, la agricultura familiar campesina, no puede entrar en ese circuito. Y es ahí donde tiene que haber una política especial del Estado. Por eso, fíjese, en 1992 los constituyentes ya se dieron cuenta de esto. Por eso, en el artículo 115, numeral 6, hablan los constituyentes, y la Constitución dice expresamente que tiene que haber créditos agropecuarios, distintos a los créditos propios del sistema financiero que está vinculado con el sistema, con la timba internacional. Son dos cosas diferentes. O sea, no se pueden mezclar. Bueno, lo que tiene que decir, concluyo con esto, lo que tiene que decir el Estado paraguayo es si va a proteger la agricultura familiar campesina o no. A la vuelta vamos a abrir ese debate con Hugo Richard, pero qué interesante es. No, interesante también para contextualizar, pues yo quiero aterrizar qué va a pasar esta semana en el Pero Congreso. Hermano querido, ese es nuestro problema también. Vos estás siempre en el mañana votamos, mañana votamos. Sí, pero ese... ¿Y el problema de fondo, Jorge? No, pero el problema de fondo no se soluciona pero no se soluciona con una ley que abre muchas compuertas. Ustedes hoy ya se parecen a dos conductores que estuvieron acá en este canal. No. A pesar de que Jorge me parece que a veces atiende los otros. Bueno, nos vamos a la pausa, ya venimos. Estamos de vuelta, estamos haciendo cara o cruz. Senador Hugo Richard, claro, también a lo que está en la mesa, ¿cómo hacemos para que este tema, y el diputado Víctor Ríos, el tema político no prime? No contamine. Es que es un problema político. ¿Quién les dijo a ustedes que es un problema técnico? Es un problema político. No, pero político partidario incluso. Atender lo que dijo, tenemos a mano lo que dijo la diputada Olga Ferreira de López, diputada independiente, tu colega. Atender lo que dijo en una charla que dio con la gente de Cerneco la semana pasada. Tenemos a punto. Ahí va. Cuando se pide postergación, Añetete vota por tratarse el día de ayer. Yo me quedo totalmente descolocada. Le reclamo y me dice, le vamos a golpear a Cartes. ¿Cómo le van a golpear a Cartes? Y sí, porque no va a poder pagar y se va a armar. Bueno, cuando empiezo a contar los votos, el famoso Oyerepa. Ya muchos que decían que no, lo iban a hacer. Entonces, en señal de protesta, y por las amenazas también recibía, yo indico que me levanto de mi banca para no
ser testigo o legitimar con mi presencia un Paraguay que va a morir. Me cuenta el jefe de seguridad que estaban apostados 10 hombres armados. Avisa el jefe de seguridad que 4 fueron detenidos cerca de del lugar donde, la barra donde ven la gente la sesión. Se les quitó armas blancas, revólveres y palos. O sea, eso estaba como para incendiar, porque dijeron, vamos a incendiar nuevamente el Congreso. Y especialmente a los que defienden, a los que están atacando a los campesinos. Ahí está. Lo que decía, y después incluso... Debo aclarar que yo no recibí esa información. Hace referencia inclusive, Olga, de que los de Añetete votaron solamente para cagar la cárcel. Está bien, Para mencionar la cárcel. Entonces, digo, si ese es el criterio... Está bien, pero en todo caso eso que responde a la gente ahí. En el caso nuestro, y ustedes saben perfectamente, esta es parte de nuestra agenda política de siempre. Es siempre. No, eso es innegable. Entonces, en el caso nuestro, nosotros no votamos. Es más, si voy a poner ahí que todas las encuestas están en contra, lo mismo vamos a seguir votando por esto nosotros. Es parte de nuestra agenda política. Los otros serán oportunistas, no es cosa de los otros, pero en el caso nuestro no. Quería ir a lo que decía el senador, una cosa muy concreta. Porque este es un problema político, efectivamente. Pero no quiere decir que no hay que fundamentarlo técnicamente, ¿verdad? El senador decía en el tema Chía que no fue culpa del gobierno porque el mercado distorsionó los precios. Ese es el papel del Estado. Cuando hay una distorsión justamente del mercado, el que corrige la distorsión del mercado es el Estado. Esa es una primera definición. El Estado no actuó de esa manera en ese momento. Segunda cuestión. 6.000 productores pagaron. Me alegra. Realmente ojalá haya sido más, ¿verdad? 190 y pico mil de agricultores campesinos están en el Registro Nacional de la Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Les recuerdo que de acuerdo al proyecto de ley, como se dice que no hay lista, los que están en este registro son los únicos que pueden acceder. El que no está en este registro no puede acceder. Pero no los 190.000 tienen deudas, por supuesto, ¿verdad? Y de los que tienen deuda, no todos tienen deuda vencida, porque el proyecto también se refiere solamente a los que tienen deudas vencidas. Es lo que no se dice. Claro, pues tampoco aclara el proyecto pero si la deuda cae a partir de ahora. Esto que estoy diciendo está clarísimo en el proyecto. Te puedo mostrar sin ningún problema. No, en todo caso, no dice el proyecto. En todo caso, mirando, no dice desde en cuando todo caso, ahora puedo dejar de pagar mi deuda, entonces ya voy a tener... Yo desde ahora, Ajá. por ejemplo, si sale este proyecto así No, como señor. está redactado, yo desde ahora dejo pagar mi deuda. Primera cuestión. Y ya voy a tener deuda vencida. Estamos hablando de deuda vencida. Y segundo, la ley tiene corte, por supuesto, a partir de la promulgación. ¿Verdad? A partir, ¿cómo se promulga una ley? A través de la publicación en la Gaceta. ¿Verdad? Hay tanta mentira que se dijeron acá. Pero sigo con la respuesta al senador Aguinaldo, ¿verdad? 6.000 ha de ser el 3-4% de los que tienen problemas. Eso demuestra el fracaso de la política de refinanciación. Voy a decir una cuestión pero acá. El dato del crédito agrícola de habilitación es que el 85% paga su deuda. Mi estimado, alrededor de 94%. Voy a terminar. No, estoy hablando del renglón económico. Estoy hablando de los pequeños productores. La Super, si usted quiere ese dato y el presidente de la República no hubiera metido la pata como metió en su mensaje, se hubiera recurrido a la Superintendencia de Banco, ¿verdad? Porque la Superintendencia de Banco tiene todo codificado por sectores económicos el destino de los créditos, ¿verdad? Entonces, resulta que ¿cuál es el problema? Clary Arias es agricultor, ¿sí? Y además hay otro problema, 70-30 es la estimación de la deuda, 70 en el sector privado, 30 en el sector público. El Banco Nacional de Fomento, crédito agrícola, ese es otro gran problema. Imagínense la poca penetración que tienen los bancos públicos en la agricultura familiar campesina. Ese es un problema estructural también. Sigo. Entonces, Clary tiene deudas. Vino la helada, vino la sequía, etcétera. Oye, es un dicho y ley de producción. Se está venciendo su deuda. La banca privada le aprieta.
te va a llevar a juicio. Hay muchos que están en juicio. A sacar mi propiedad. Exacto, te va a sacar tu propiedad. Ese es otro problema. Le va a sacar su propiedad. Muy bien. Si vos refinancias la deuda a Clary Arias, ¿cómo Clary Arias va a seguir produciendo si le estás refinanciando la vieja deuda? ¿Cuál es tu capital? Contésteme esto, elemental. No hay necesidad de hacer una gran ecuación económica. No hay necesidad de hacer una gran ecuación económica para decir que Clary Arias no va a tener capital para producir. ¿Por cuántos son los que están en esa franja? ¿Se tienen para poder trabajar? Yo tengo mi estimación. Pero te repito, el gobierno tiene todos estos datos. Te voy a dar, sí, no te preocupes, te voy a dar. Porque según lo que dijo Cartes, esa suma que él dio prácticamente impacta sobre el 25% del presupuesto general de gasto de la nación. Una locura. Es el peor escenario. Esa es una locura. Sobre los 240.000 de la agricultura familiar campesina. Hace el cálculo. Ya hice el cálculo. Pero vamos a suponer, yo te voy a demostrar, Jorge Torres, millones más, 25 millones más, casi 80. Yo te voy a demostrar, Jorge Torres. Si tomás incluso los 290.000 que están en el RENAF, que no todos tienen deuda, la mayoría no tiene deuda ahí, pero tomá 220.000 y multiplicá incluso por el máximo. Porque hasta 51 dice la 3.200. 1.800 millones de dólares. Hacer el cálculo. Les puedo decir que es una discusión bizantina. Claro, ya sé. Espera, como decía tenemos que redondear. Déjame terminar. No tiene sentido la discusión. Lo que pasa es que hay que desmitificar las mentiras que se están diciendo en este tema. ¿verdad? Pero yo acá, creo, acá para contestar la por curva. favor, se acaba el programa, ahí está Icar. Yo creo. Nuestra estimación es que 0,33%. Hugo se está metiendo en el juego. Digo lo siguiente, ¿sabes cómo se soluciona esto? La ley dice al Ejecutivo que reglamente y el Ejecutivo aplica. Entonces el Ejecutivo va a decir, señores, está autorizado, puede decir, pago esto, no pago esto no corresponde. Punto, terminó la historia. Pero no se sabe pues, ni el monto ni y el Ejecutivo, está a cargo del Ejecutivo. Entonces va a ser muy irresponsable pero la ley, el Ejecutivo. Así como está redactado, se abre demasiado. Pero le da la posibilidad de reglamentar. Reglamenta, aplica, controla el poder ejecutivo. Si se le va de la mano es porque el ejecutivo es ineficiente. A ver, mira Jorge, yo viajé 330 kilómetros lastimosamente para venir y decir hola y me voy. Tengo una infinidad de datos que me hubiera gustado compartir con la gente. Desde el miramiento que le podemos dar a esto que denunció la señora diputada, yo le hago una consulta. Yo no puedo mirar que este es un movimiento político que está operando para ganar votos si Luis Aguayo es el gran jefe, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es Luis Aguayo? En su historial se hace llamar dirigente campesino, pero fue candidato a vicepresidente de la República con Iramay. Allá. ¿En el 2013? Para el 2013. Allá. Acá está el compañero Benítez de San Pedro. Elvio Benítez. Concejal departamental, candidato a diputado. Pero llévenle allá, a la justicia. más Teodoro Galeano. O sea, si nosotros lo vamos a mirar desde los componentes que hacen parte de la dirigencia y que están hoy administrando toda la situación de esta gente que están acá, yo puedo decir, mire, senador, o sea, para usted no hay problema en el campo. No, ni Arona. Dentro de las incógnitas que nosotros estamos observando, hablando incluso de los números, y por eso el gobierno nacional está haciendo efectivamente lo que es el tema del subsidio. Allá 97.202 familias han recibido 158.000, alrededor de 160.000 millones. 8.000 familias han recibido inversión. Aguinalde, espera un ratito. Aguinalde, nos vamos. Jorge Torres te devuelve el combustible de tu viaje. Nos vamos, en serio. Ya llega Icar. Víctor, vos viniste de Pilar también. Nos vamos, chao. Bueno, nos vemos. Chao. Ya nos vamos. Chao.